Sean bienvenidos a un video en el que hablaremos de Merab Dvalishvili, un famoso peleador georgiano que es adicto a muchas cosas, entre ellas la buena comida, pelear, la gasolina, el rock and roll y las Pero lo que más le gusta a Merab en este mundo es ponerse en peligro, cosa por la que se ha vuelto bastante famoso. Así que hoy les vengo a mostrar las 5 veces en las que nuestro querido campeón de la UFC casi se nos va con San Pedro. Ay, Dios mío, la verdad, no sé qué pensar de esto. Empecemos con lo más tranquilo. La vez que Merab estaba entrenando tranquilamente, cuando de repente se terminó cortando la pierna de una manera exageradamente horrible. Y cuando fue al hospital a revisarse, el doctor le dijo que tenía que tener mucho cuidado con esa herida, ya que si no dejaba que se curase adecuadamente, podría contraer alguna infección problemática. Cosa que a Merab le dio absolutamente igual y siguió entrenando como si nada, por lo que al final efectivamente se terminó infectando la pierna. Y a pesar de que el doctor le dijo que esa infección podría terminar con una amputación, o sea, le podían quitar la pierna a Merab por esta infección. Someone close to Merab told me that regular people would have probably had their leg amputated if they had to deal with the staph infection that he had on his leg. El tipo le dio igual, se fue a pelear contra un ruso loco que jamás había sido derrotado. Y lo más increíble de todo, le terminó ganando. Y su pierna nunca se la quitaron, ya que de alguna misteriosa manera que nadie sabe, terminó curándose. Putting creams every day, doing massage. Ay, Dios mío, la verdad, no sé qué pensar de esto. Seguimos con la vez que Merab estaba grabando un video para su canal de YouTube, video en el que le mostraría al mundo su gran capacidad para escalar montañas. Pero hubo un momento en el que le picó algo y arrancó a correr directamente a una montaña para escalarla. Y mientras la escalaba, casi se resbala en 2 ocasiones. Y todo esto mientras su familia casi se moría del susto y le rogaban que bajase de ahí. Oh no. Oh no. It only has one end. Oh my God. Aquí también incluiremos la vez que Merab escaló una montaña en chanclas, sí, así como lo oyen. Y cuando le dio por bajar, bajó corriendo como loco y casi se resbala en el peor momento posible. Aunque no le dio importancia y se puso a tirar unos emotes extraños. Ay, Dios mío, la verdad, no sé qué pensar de esto. Por si alguno no lo ha notado para este punto, a Merab le encantan las alturas y tirarse de ellas no es la excepción, ya que no se ha conformado con bajar cocos trepándose directamente a las palmeras o treparse por las gradas para golpear a algún hater que se ríe de él. Tampoco se ha conformado con tirarse a la piscina desde el piso más alto de su casa, ni tirarse desde una cascada, ni desde una pared. Pero milagrosamente hubo algo que logró calmarlo por un tiempo. Y es que mientras Merab terminaba de grabar un video random en su balcón, se le ocurrió entrar con un salto, pero se enredó en la baranda. Y de milagro no pasó nada grave, ya que si se hubiera caído desde esta altura, hubiera estado complicado. Ay, Dios mío, la verdad, no sé qué pensar de esto. Seguimos con una de las locuras más recientes de Merab. Esta vez, Merab se encontraba satisfaciendo una vez más su obsesión con las alturas mientras bailaba y saltaba en una montaña súper alta. Sin embargo, se terminó tropezando y casi se va rodando por la montaña, salvándose de milagro una vez más, pero esta vez hasta él quedó asustado, ya que por primera vez en la historia lo escuchamos suspirar. Ay, Dios mío, la verdad, no sé qué pensar de esto. Y antes de pasar al primer puesto, daré un par de menciones honoríficas que también considero que arriesgaron la vida de Merab en cierta forma. Como la vez que un rival de Merab lo puso a pedalear en pleno combate de la UFC, ya que en un intento desesperado de Merab para no quedarse inconsciente, se puso a pedalear mientras le hacían una sumisión y se quedó rebugueado. O la vez que se puso a brincar como un monito por una zona rocosa y casi se resbala de nuevo. O la vez que un caballo lo estrelló contra un arbolito y de milagro no se clavó una rama en los ojos. Y para finalizar con las menciones honoríficas, la vez que Merab se comió un cangrejo negro vivo que se encontró tirado en una fiesta. Ay, Dios mío, la verdad, no sé qué pensar de esto. Y ahora sí, el momento en el que Merab casi se va a conocer a San Pedro. Esa vez que le pintó grabar un TikTok al estilo Rocky entrenando en la nieve. Pero Merab está mucho más loco que Rocky y tuvo la fantástica idea de tirarse a un lago congelado de cabeza. Y sí, se terminó dando el tiestazo más doloroso de su vida. Un golpe que ninguno de todos los peleadores a los que ha enfrentado han podido equiparar. Un golpe que le pasó la cabeza a Merab en pedacitos. Y lo dejó medio tonto durante un buen rato mientras no paraba de salirle juguito rojo por la cabeza.
Lo que resultaría en un Meraf hospitalizado y ojo, le tuvieron que poner más de 70 puntos por el chistecito. Y después de que Meraf se curó, volvió a ir al lago y le dio una paliza a este como venganza. Pero esta vez fue prevenido y se puso un casco y guantes. Ay, gracias por los 100,000 subs, que lo agradezco medio tarde, pero es que hace mucho no hacía un video largo. Chao, granjeros.